Vamos a la lectura bíblica en Romanos 16, 1 y 2. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbala en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Amén. Las manos levantadas al trono celestial, llevemos esforzadas en pos de santo ideal, y luego a nuestro lado la fe fortalecer, al mísero y cansado del mundo y la merced. Unión con Cristo y fiel consagración es la labor, fidelidad, el lema de la unión. La patria, los hogares, la iglesia, el campo son, por tierra y por mares, luchemos con tesón. El mal queda vencido en toda la nación, y México rendido con santa bendición. Unión con Cristo, fiel consagración en la labor, fidelidad, el lema de la Qué hermoso y de gran bendición el tema que hemos estado tratando a lo largo de este mes de mayo. Y esta semana específicamente en el subtema número 3 estudiamos cuál es el papel de la mujer en la iglesia. Y es que, mujeres, definitivamente nuestro papel en la iglesia es el de servir. Jesús, siendo Hijo de Dios, Él nos enseñó a través de su palabra, diciendo que Él vino para servir, no para ser servido. Es un privilegio, es un honor poder servir con nuestros dones, con nuestros talentos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, porque para ellos nos han sido dados. En el texto clave del día de hoy se menciona a una hermana
llamada Febe. Leo textualmente, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. El apóstol Pablo hablando dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Nuestra hermana Febe era diaconisa de la iglesia, es decir, ella servía en la iglesia, ayudaba a los enfermos, al necesitado, a los misioneros, entre ellos a Pablo. Y esta hermana hacía su labor con bondad, con amor, con nobleza, con disposición para trabajar, mostrando siempre a Cristo en todo lo que ella hacía. Y es lo que nos corresponde a nosotras hacer en nuestra iglesia, en nuestras congregaciones. Por amor a nuestro Señor, por amor a nuestro Dios, debemos servir, ser diligentes, con amor y apasionadas por nuestro hermoso Dios, quien nos enseña que debemos ayudar al prójimo, que debemos servir en nuestras congregaciones, en nuestros hogares, donde quiera que estemos. El trabajo en el Señor nunca termina. Dios En la iglesia de Cristo el Señor, las mujeres promueven la unión para predicar el Evangelio, cuyo mensaje es la salvación. De amor y gozo se han armado y entusiasmo en su corazón. Son mujeres llamadas por Cristo a anunciar la redención.
En nuestro versículo clave de hoy vemos un ministerio radiante a través de nuestra hermana Febe. Romanos 16, 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. A Febe se le reconoció como diaconisa. La palabra griega usada aquí a menudo se traduce sierva y colaboradora. Nuestro versículo clave de hoy nos dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. Hagamos nuestra memorización a través de, después de cada pregunta, haremos la mención de nuestro versículo clave. ¿De quién nos está hablando el pasaje? Muy bien, de Febe, porque dice Romanos 16:1: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16:2. ¿Qué era Febe y en dónde servía? Era una sierva, una diaconisa, y servía en la iglesia de Cencrea. Romanos 16, 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. Nuevamente, ¿cómo pide el apóstol Pablo que reciban a favor de la hermana Febe? Romanos 16, 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. Doy gracias a Dios porque nuevamente nos permite el privilegio de poder estar unidas a través de estos medios de comunicación actuales. Doy gracias a Dios porque creo firmemente que el Señor nos ha bendecido durante esta semana que ha pasado, ha estado con nosotros en todo momento, nos ha cuidado, nos ha guardado, ha provisto para todas nuestras necesidades, y doy gracias a Dios por ello. Y continuamos con el estudio de nuestro anuario de temas con el tema general del papel de la mujer en el reino de Dios. Y hoy vamos a ver el tercer papel que debe desempeñar la mujer en el reino de Dios. Y este papel en la iglesia es servir. Ya vimos en el ámbito de la casa, pero ahora vamos a ver en el ámbito de la iglesia. La lectura bíblica en la que se basa
este tema es Romanos 16, versos 1 y 2, que por lo que podemos ver es un versículo o una porción bíblica que está incluida en el versículo clave y que dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. La hermana Juanita ya nos ha hecho que repitamos este texto para que se nos quede bien grabado en la cabeza cuál es nuestro papel en la iglesia, que es servir. En el Antiguo Testamento se muestra al único Dios del universo ejerciendo una diaconía, es decir, sirve proveyendo para las necesidades del hombre desvalido y menesteroso con una inquebrantable misericordia. Sus mismas leyes hacia el prójimo nos muestran este principio de servicio con misericordia a los hombres. En el Nuevo Testamento, el Dios encarnado en Jesucristo expresa su abundante misericordia, llevando su obra a lo más profundo del servicio y la redención. Ahora, la comunidad redimida se transforma en una comunidad de servicio. El amor y la gracia han de mover a la mujer cristiana a compartir no solo la salvación, sino a servir como Cristo. A través de Febe, nosotros podemos ver en el pasaje que leímos que a través de ella la carta a los romanos fue llevada a esta iglesia. Era una mujer que servía a los pobres, enfermos y necesitados. Ayudaba a misioneros como a Pablo. Los saludos de Pablo a no menos de 8 mujeres en este capítulo muestran que la mujer desempeñaba una labor muy importante en las iglesias del primer siglo. A continuación tomaremos algunos aspectos que resaltan de la vida de Febe. Contrario a lo que sucede en la actualidad, la mujer en el primer siglo eran mujeres que servían al Señor. Aquí vamos a estudiar y vamos a ver qué nos puede enseñar Febe. Dice, en primer lugar, su primera característica de Febe era que era bondadosa y amable. En ningún otro lugar de la Escritura se puede encontrar referencia a esta mujer cristiana. Solo aquí aparece en la carta a los romanos. Su nombre es de origen griego. En el griego antiguo significaba la brillante o radiante, ¿sí? Que resplandece. Sin duda, como su nombre lo menciona, Febe era una mujer bondadosa y amable. Su mismo carácter reflejaba dicha disposición para ejercer un servicio a los demás. Quiero leerles que fue considerada como una benefactora. Era una mujer de recursos, generosa en su apoyo a los demás. Fue considerada la primera enfermera visitadora que atendía a los enfermos en sus hogares. Febe era así, una mujer bondadosa y amable.
Las mujeres cristianas debemos tener esta clase de carácter, amables y bondadosas para ser usadas por el Señor en servir con nuestros dones y talentos a los demás. Las mujeres cristianas, al seguir el ejemplo de Febe, pueden resplandecer con su servicio a la iglesia y al mundo. Lucas 6:36 nos dice: deben ser compasivos así como su Padre es compasivo. Si Febe fue una mujer digna de imitar, cuánto más nuestro Padre Celestial, que cada día nos muestra su bondad y su misericordia. La otra característica de Febe es que era una verdadera creyente en Cristo Jesús. Pablo no duda en llamarla y recomendarla como nuestra hermana. Solo un corazón que ha sido nacido de nuevo puede ser parte de la nueva comunidad en Cristo y por consiguiente servir. Para el apóstol, la evidencia irrefutable de que Febe era una mujer convertida al Evangelio era precisamente su testimonio de servicio, inclusive su servicio hacia él mismo. Una mujer que ha experimentado la gracia de Dios en su vida no deja pasar inadvertido su cambio a los demás. Los que te rodean deben dar testimonio de tu cambio, pero no solo por la confesión de tus labios, sino por tus hechos de servicio. ¿Qué dicen los demás de ti y de tu servicio? La tercera característica de Febe es que siempre estaba al servicio de la iglesia. Lo que destaca de la vida de Febe es que ella sirvió de forma permanente y activa dentro de la iglesia de Cencreas. Llama la atención que un servicio a Dios como esta mujer tiene estas dos características. Primero, es perseverante, es decir, no solo sirve por un tiempo y luego se apaga ese servicio, sino desde que el Señor la llamó, constantemente fue una mujer servicial. Lo segundo es que su servicio comenzó en la iglesia donde el Señor la llamó. Es preocupante en una mujer cristiana que sirve a su Señor solo por temporadas o que comienza una vida cristiana activa y posteriormente se va apagando poco a poco y termina en una pasividad espiritual. O en el otro caso de mujeres cristianas que sirven al Señor más en otro lugar, en otras áreas fuera de la iglesia local o de su sociedad y se olvidan de sus hermanas y hermanos de la iglesia. Terminan sirviendo y dando testimonio en otros lugares y no en la iglesia donde el Señor las llamó. Otra de las características de Febe es que usó sus dones y sus talentos. Se ha debatido a lo largo de muchos años si Febe fue ordenada como diaconisa. Hay muchos escritos a favor y en contra de esta pregunta, pero lo que sí podemos afirmar con mucha seguridad es que el testimonio bíblico nos dice que Febe servía a la iglesia, daba hospitalidad a Pablo y a los hermanos que pasaban por ese puerto. La hospitalidad y servicio son dones que ejercen los cristianos sin que tengan una ordenación a un oficio. Es parte de la vida cristiana en servicio. Esto
nos lleva a pensar que un creyente no espera que otros hagan lo que hace falta en la iglesia, que otros den lo que es necesario en la obra, que se espere a que otros comiencen, o inclusive solo señalar a los que según nuestro parecer deben hacerlo. Febe es reconocida como una mujer que servía a la iglesia, no solamente de una manera, digamos, espiritual, sino material. Esto debe ser el anhelo de nuestro corazón como mujeres de Dios, servir al Señor en la iglesia y en nuestra sociedad constantemente. Además de Febe, las escrituras afirman que también muchas mujeres servían al Señor. Así encontramos en Lucas 8, 3b, que dice, y muchas otras contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. También nosotras podemos ser contadas entre estas muchas mujeres. Hoy debemos cumplir con ese papel que Dios nos ha dado de servir a su iglesia y edificarla. Si queremos ver crecer a nuestras sociedades, empecemos nosotras y sirvamos con amor, con nuestros dones y talentos. De esta manera motivaremos a otras mujeres a servir a nuestro Señor. Fíjense que cuando el Evangelio entró a nuestro país, que entró por el norte del país, las mujeres que vinieron a nuestro país vinieron a servir. Un servicio de ellos fue la educación en todos los aspectos, incluyendo el enseñarles algunas cosas que les permitirían salir adelante, a hacer cosas productivas con las que podían ayudar a sus familias. No solamente les enseñaron la palabra de Dios, no solamente les enseñaron el mensaje de salvación, sino que pusieron a su servicio de esos lugares a donde ellas llegaron sus dones, sus recursos y los talentos que Dios les dio. Bien, ahora, para que nosotros reflexionemos, hagamos una lista de dones, recursos y talentos que Dios nos ha dado. Y anotemos en qué manera podemos usarlos a favor de nuestro prójimo. Si no encontramos cómo, pues oremos a Dios para que nos muestre cómo podemos usar esos dones para servir a nuestro prójimo. Y sobre todas las cosas, hermanas, no olvidemos a nuestra iglesia, al lugar a donde fuimos llamadas, porque hay muchas necesidades en nuestra iglesia que nosotros podemos resanar o podemos ayudar con lo que el Señor nos ha dado, ¿sí? No sé, pueden ser dones, pueden ser recursos o pueden ser talentos que puedan ayudar a las hermanas incluso a aprender a hacer algunas cosas. Hay hermanas que les gusta mucho la repostería y pueden enseñar a otras hermanas a hacer pasteles, galletas,
que luego pueden vender y con ello obtener recursos. A algunas hermanas les gusta la cocina y pueden enseñar a otras hermanas a preparar alimentos de tal manera que puedan ahorrar, ¿sí? Y ¿por qué no? Puedan preparar comida para vender. Hay hermanas que les gusta mucho la costura y pueden enseñar a otras hermanas a hacer su ropa, la ropa de sus niños, qué sé yo, y que a través de ese oficio puedan también ayudarse, o sea, hacerlo de una manera que puedan proporcionarle recursos. Hermanas, hay muchas cosas, muchos talentos que Dios nos ha dado. Solo falta que los pongamos por obra, que no nos quedemos nada más en pensar las cosas, sino en hacerlas. Bien, hermanas, pues seguimos buscando cuáles son las cosas que la mujer debe hacer en el reino de Dios. ¿Qué papel juega la mujer? La mujer, sobre todas las cosas, que tiene a Cristo en su corazón. Hermanas, nos vemos, si el Señor no dispone otra cosa, nos vemos la próxima semana. Yo espero que en esta semana ustedes hayan reflexionado a través de lo que aprendimos, de lo que nos enseñó Febe, y que podamos hacer las cosas, no solamente proyectarlas o planearlas, sino hacer. Hoy hay algunas hermanas de la ciudad de Minatitlán, de la iglesia Betania, me pidieron que las saludara y yo con mucho gusto, bueno, porque ustedes deben saber que yo nací allí en medio de esa iglesia. Les mando un cariñoso saludo a todas ellas y gracias por ver estos estudios, por edificar sus vidas a través de ellos. Hermanas, que el Señor les bendiga. Les mando un abrazo bien cariñoso, bien caluroso. Que el Señor esté con ustedes y nos vemos. Está claro que a través de Febe, la luz de Jesucristo brilló esplendorosamente, porque Pablo la llama no solamente una servidora de la iglesia, sino también una que ha ayudado a muchos. Nuestro versículo clave de hoy, en Romanos 16, 1 y 2, dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2. Nuevamente, Romanos 16, 1 y 2. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Romanos 16, 1 y 2.
siempre soy de mi Señor, debe ser de mi existencia, y al servirle a cada instante con ardor, soy objeto de su amor. Solo en él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre soy de mi Señor, sin que nada yo le niegue. Si en su vida todo puso en mi favor, debo ser su servidor. Solo en él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre estoy de mi Señor, siendo suyo en alma y cuerpo, solo ansiando de su gloria que su honor sean guardados con fervor. Solo en él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Al servicio siempre soy de mi Señor, puede haber ideal más grande que en la vida ser su humilde servidor y vivir su ley de amor. Solo en él mi gozo está, y agradarle es mi pasión, esperando de su gracia la divina aprobación. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.